Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, bienvenidos, ¿por qué no?, a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Gabriel Campos. Un gran saludo, Gabriel, y mil gracias por este enorme trabajo de edición que significan estas emisiones virtuales de La Vida en Violeta. Antes de presentar nuestro programa, quisiera rendir homenaje a las mujeres que participaron activamente y construyeron también nuestra libertad argentina. Por supuesto, alguna que otra ha sido visibilizada desde los libros de historia, como Mariquita Sánchez de Thompson, una patriota cuyo salón servía para centro de reunión de mujeres y hombres patriotas, así como para propagar las ideas de liberación nacional. Pero también hubo un montón de otras mujeres que colaboraron con el esfuerzo patriota y que de hecho lo decidieron desde distintos ámbitos, por ejemplo, desde la lucha, desde la batalla, y podemos nombrar, por ejemplo, a la parda María, cuyo nombre verdadero era María de los Remedios del Valle, capitana del ejército de Belgrano, o por supuesto la famosísima Juana Azurduy de Padilla, quien guerreó, entre otros, en el ejército de Güemes. Pero también hubo una red de espionaje conformada por mujeres, liderada por una jujeña, Juanita Moro, quien junto a María Loreto de Sánchez Peón organizó a mujeres de distintos estratos sociales, desde mujeres de la alta sociedad de Salto y Jujuy, así como personas de estratos más humildes, mujeres de estratos más humildes. Vamos a rescatar unos pocos nombres. Por supuesto, Magdalena Güemes, quien aparte de esta red se encargó de organizar la confección de los uniformes del ejército patriota. Pero seguimos con esta red de espionaje. De ella participaron Andrea Senarruza, Martina Silva de Gurruchaga, Gertrudis Medeiros, Juana Torino, Pacheco de Melo, María Petrona Arias, la famosa Linda Toribia y muchas otras que han quedado en el anonimato. Yo diría miles de mujeres que han construido nuestra libertad nacional. Un recuerdo emocionado y agradecido desde La Vida en Violeta. ¿Y qué vamos a escuchar hoy? Hoy vamos a escuchar a Sonia Vaccaro, psicóloga especialista en violencia de las mujeres, que nos va a explicar cuáles son las estrategias de prevención y de solución de las violencias en el ámbito doméstico contra las mujeres. Escucharla con mucha atención. Y luego tenemos también una entrevista a Nelly Borges, una militante histórica y referente de la Red de Mujeres de La Matanza, que es un distrito en Buenos Aires con 2 millones de personas. Ella también nos habla cómo desde una red de mujeres barrial, digamos, se puede intervenir identificando, ayudando y haciendo intervenir también al Estado en las situaciones de violencia. Y en el cuarto segmento vamos a escuchar a Laura Franco, abogada de familia,
quien nos va a compartir sobre violencia económica, cómo identificarla, si está siendo víctima de violencia o no, y sobre todo los recursos que tenés a mano a nivel legal, las leyes que te protegen y los derechos que tenés en el caso de ser víctima de violencia. Vamos a una breve cortina musical y volvemos con la entrevista a Sonia Vaccaro. Y seguimos con La vida en violeta, esta vez con una presencia de lujo que hemos tenido ya anteriormente en nuestro programa. Es la psicóloga y conferencista, escritora, autora, Sonia Vaccaro. Muy buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro programa. Hola, Vero, encantada yo también de estar otra vez contigo y con toda la audiencia de tu programa. Vos sos argentina, pero residís en España, con lo cual, bueno, ya ha pasado la peor fase de la epidemia. Vos sos especialista en violencia contra las mujeres, en el mito del SAP, del síndrome de alienación parental. Tenés muchos libros, muchas entrevistas y muchas conferencias brindadas. Pero queríamos preguntarte hoy desde La vida en violeta, ¿qué pasa? ¿Por qué se han disparado las denuncias por violencia doméstica en todo el mundo? Y eso lo dice ONU Mujeres también, ¿no? Durante esta cuarentena. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, esto era algo que se preveía que así sucediese, porque estar con el maltratador confinado o aislado, como se dice en Argentina, es una situación de alto riesgo. Evidentemente hemos visto, mira, en México, en Colombia, en España, en sitios con los que he estado conectada, el único delito que subió y en un 60% fue la violencia contra las mujeres. La violencia intrafamiliar en general, pero especialmente la violencia en la pareja contra la mujer. ¿Por qué? Porque el maltratador ahora está todo el día encima de la mujer, está controlando más, está más nervioso, entre comillas, porque no tiene a lo mejor las cosas que hacía siempre, salía, iba al bar, los amigos, etcétera, y claro, el único foco que tiene de violencia por las 24 horas es la mujer, que siempre lo tuvo, pero ahora es en persona. Lamentablemente para la mujer, que antes a lo mejor trabajaba fuera de su casa también, y salía y tenía algún desahogo y algún minuto o algunas horas de descanso, digamos, de este control, ahora lo tiene 24 horas por 24. Entonces han aumentado muchísimo las llamadas a los teléfonos de urgencias. Es verdad que han disminuido las denuncias, porque denunciar implica salir de la casa a pedir ayuda. Y ya sabemos que las mujeres piensan que ellas pueden controlar la situación, tratan de no tener que exponer o dejar a los hijos allí para salir ella a pedir ayuda, etcétera. Entonces se queda en la casa y utiliza los dispositivos que desde la casa puede utilizar, que son estos teléfonos de urgencia. Aquí y en otras partes del mundo se han también hecho otros dispositivos, como por ejemplo el WhatsApp y el poder mandar SMS o mensajes, cosa que, porque se había visto también que no era fácil para una mujer ya hacer un llamado telefónico teniendo al maltratador al lado o en la otra habitación en el mejor de los casos. Entonces se pusieron dispositivos donde la mujer podía mandar un WhatsApp o un mensaje instantáneo por escrito. Lo mismo se hizo para el maltrato infantil de niños y niñas, con lo cual
esto es algo que también ha aumentado el pedido de ayuda de ellos. Se, se hicieron dispositivos específicos para este momento, como por ejemplo frases para el servicio de asistencia a la víctima, frases clave, como para decir que ya no tenga que explicar nada más, que sepa que al decir una palabra X que se le daba a la mujer, se les dio como clave para que llamen, eso quería decir que había un pedido de auxilio. Pero en el mundo entero se han disparado estas llamadas telefónicas de ayuda. Por supuesto, porque hay que diferenciar, como decíamos antes de comenzar la entrevista, entre una denuncia legal y un pedido de ayuda. Los pedidos de ayuda se han multiplicado y siempre Sí. pensamos que detrás de un pedido de ayuda hay muchísimos abusos y muchísimas violencias, ¿no? No solo a la mujer, sino, como bien decís, también a hijas e hijos, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir esta situación? ¿Hay alguna manera de prevenirla? A ver, es verdad que el confinamiento viene a agravar una situación de violencia que ya sabemos que está hace muchísimos años y estamos trabajando en ello con la educación en la no violencia, con nuevas formas de estar en pareja y de relacionamientos, y incluso con la sanción social general que hoy en día tienen. Es verdad que el machismo ya no es tan bienvenido, digamos, entre comillas, públicamente hablando. Sé que más de uno, no es que haya cambiado, sino que no lo dice en voz alta, pero por lo menos ya tiene claro que eso no está bien y no es normal y no es natural. Paralelamente, las mujeres también han empezado a sancionar y a rechazar esas situaciones. Ahora, ¿cómo prevenirlo en la pandemia? Prevenirlo en la pandemia con dispositivos donde la mujer pueda recurrir. Esto, uno de ellos es este que yo te decía, de palabras claves. Hay otro, por ejemplo, se han unido aquí las farmacias, que como es un servicio que ha permanecido abierto como servicio esencial durante toda la pandemia, una mujer podía ir a la farmacia y diciendo una palabra clave, ya el farmacéutico o la farmacéutica sabían que eso significaba que estaba en apuros. O sea que aún con el maltratador al lado, digamos que eso era un pedido de ayuda. Aquí creo que fue mascarilla 19, en otras partes me dijeron que era también, o sea, como se dijese, barbijo sería en Argentina, etcétera. Y eso era la palabra que desencadenaba la ayuda. Otro tipo de dispositivos que se pueden y se deberían instrumentar son los controles sociales, por ejemplo, que los servicios sociales puedan ir a casas detectadas como con riesgos a ver qué pasa cada tanto, cada algunos días, durante la pandemia al menos. Yo creo que la sola presencia de alguien controlando puede llegar a ser disuasoria para un maltratador. Entonces es un buen dispositivo que también se puede instrumentar. Se le ha dado a las mujeres una serie de indicaciones, por ejemplo, que si tiene pensado divorciarse, que no lo diga en este momento, ni que no se lo avise al maltratador, por ejemplo, porque eso podría de verdad disparar una escalada violenta donde literalmente hoy en día no hay salida, porque la salida está vedada, ¿no? Entonces, la mujer está más aislada que nunca en este momento. ¿Por qué? Porque tampoco, digamos, la vecindad está dispuesta a salir a ver qué pasa. Claro. En un confinamiento
la gente está adentro, las puertas están cerradas, las ventanas también, por lo tanto llegan menos ruidos y pedido de ayuda a veces no se escucha. Por lo tanto, se le han dado a la mujer una serie de indicaciones como esta que acabo de decir, para que por lo menos sobrelleve una situación que es irreversible en este momento. No obstante que sepa, yo me imagino que en Argentina será igual, que siempre están los dispositivos que pueden socorrerla, como la policía está trabajando, las denuncias se pueden hacer, la ayuda va a llegar a su casa seguro, ¿no? Pero mientras tanto que trate de salirse de la escena de violencia, no permanecer ahí, si es que puede, porque también sabemos que estamos hablando de distintas circunstancias. Hay gente que está toda en una misma habitación, hay gente que tiene más de una habitación, pero a veces son solo dos. No todo el mundo está pasando igual este confinamiento. En los barrios desprotegidos, o donde que funciona muy bien la red social, se le está diciendo también a los vecinos que estén atentos si escuchan ruidos y demás, y que comiencen a hacer ellos un llamado colectivo, aunque sea de ruidos, o las tan famosas cacerolas que hemos usado para tantas protestas, ¿no? Y así se alerta al vecindario. Perfecto, y siempre está, por supuesto, el baño, ¿no? El recurso de refugiarse en el baño, ¿no? Pero le estamos diciendo a las mujeres que busquen una habitación con una traba del lado de adentro, que tengan especialmente en este momento, que tengan siempre con ella el móvil en la mano y que lo mantengan siempre con carga, y que vayan y recurran a esa habitación que cierre del lado de adentro. Incluso muchas mujeres me han dicho, pensándolo bien, no tengo ninguna habitación con un twistillo del lado de adentro, y le he tenido que decir, tienes que poner uno. Pero que se haga la idea mental, porque lo primero que actúa en una situación de emergencia es el automatismo, ¿sí? Por lo tanto, que se haga ella la idea mental de ir a ese sitio, de poner la silla en el picaporte, como bien dices tú, si no tiene una traba interna, y llamar urgente al teléfono de urgencia o de emergencia. El teléfono tiene que estar siempre con ella, permanentemente el teléfono móvil. En este momento es fundamental. Exacto, muy bien, muy bien. La tercera pregunta que queríamos hacerte es, ¿qué soluciones individuales e institucionales, un poco ya las mencionaste, pero a nivel institucional, ¿no? ¿Qué protocolos, qué se puede hacer una vez instalada ya, y ya como dijiste, hay hogares que están identificados como sospechosos de, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué pueden hacer las ONGs? La función del Estado es muy importante. Las ONGs, las asociaciones, estas actividades como tu programa que difunden estos temas es fundamental, porque le hace ver a la mujer que no, primero que no está sola, segundo que se está pensando en ella y lo que le puede pasar, y tercero que aunque la puerta tenga que estar cerrada por el aislamiento, ella la puede abrir y va a encontrar a alguien del otro lado que no la va a sancionar, sino que la va a ayudar. Entonces, eso es muy importante. El Estado, ¿qué puede hacer? El control. Sabemos que en la violencia el dispositivo número uno que se instala desde el minuto cero es el aislamiento. O sea que el aislamiento dentro de un confinamiento es doble aislamiento, como decía antes. Por lo tanto, el Estado debe romper ese aislamiento. O sea, la mayoría de estas mujeres a lo mejor alguna vez llamó pidiendo ayuda o está yendo a algún servicio que le da
asistencia. Los servicios saben muy bien cuáles son las mujeres que están en más o menos riesgo que otras. Y yo diría que a ellas especialmente no hay que dejarlas solas, hay que llamarlas por teléfono, hay que ir a verlas. El maltratador tiene que ver que hay gente dispuesta a ir en un aislamiento para ver cómo está todo en la casa. No digamos que es porque ella consultó nada, sino él no tiene por qué saber si eso se está haciendo en todas las casas del vecindario, por ejemplo, pero sino para saber si está todo bien, si no, darle alguna palabra clave a la mujer para que diga, darle alguna indicación precisa. Hoy en día, de verdad, las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo porque rompen bastante este aislamiento. Entonces, pero que el maltratador sepa que hay gente preocupada por. Exacto. Entonces, eso es fundamental, esos dispositivos sociales que el Estado puede instrumentar muy bien, que lo puede hacer incluso desde la policía misma, porque hay servicios hoy en día en las comisarías de la mujer o en las comisarías donde hay dispositivos específicos para la violencia contra las mujeres. Ir a verlo, ir a ver si está todo en su sitio, si tienen agua, si tienen luz, para preguntar algo, y que sepan que es algo de control. Y eso yo creo que ayuda muchísimo. Porque en circunstancias pre-pandemia, justamente la gran arma del violento era aislar a la mujer, ¿no? Aislarla de sus amistades, de su familia, etcétera, etcétera. Y en estos momentos que está físicamente aislada, no solamente socialmente, sino físicamente, es muy buena esta estrategia que planteas, ¿no? Que el maltratador vea que hay gente que está mirando. ¿Qué último mensaje le querrías dar a estas mujeres jujeñas que bueno, muchas de ellas están en esta situación? A ver, yo les diría que sepan, primero, que no están solas, que pidan ayuda, que no se confíen que van a poder ellas solas sostener la situación, que pidan ayuda a través del dispositivo que exista en su provincia, en su lugar. O sea, este programa tuyo me imagino que también puede ser un canal para pedir o solicitar alguna ayuda en ese sentido, que estamos todas ayudándolas y esperando que cualquier problema que pueda haber, que no se van a quedar solas, que pase lo que pase con el tema del virus y de esta pandemia que ha tocado en todo el mundo, hay un dispositivo donde se las va a poder acoger, ayudar, proteger, pero que no confíen que van a poder a lo mejor sobrellevarlos solas, que lo intenten, que traten de hacer, o sea, esto, si tienen pensado divorciarse, que no lo planteen ahora, por ejemplo, porque esto es estratégico, no que la responsabilidad está de parte de ella, sino que esto es una estrategia, pero que si necesitan ayuda, que lo pidan. Incluso si tienen algún hijo o hija que pueda decirle cualquier cosa, le golpeas la puerta a la vecina de al lado, de enfrente, de tal cosa, también. A veces se han dado casos donde los niños o las niñas han sido las que han salvado a la madre en este momento, que han salido ellas a pedir la ayuda. No porque estemos poniendo la responsabilidad sobre las criaturas, sino que esto es algo que nos concierne a todas y a todos. No es un hecho que le pasa solo a Juanita de la calle tal, del número cual. Esto es algo que nos tenemos que comprometer todas y todos. O sea, el delito de puertas para adentro no tiene por qué tener más impunidad que un delito de puertas hacia afuera. Y decirles a la gente que se involucre en este caso, que no es una cuestión privada, el maltrato siempre es un aspecto público, siempre.
Absolutamente. Sonia Vaccaro, psicóloga, autora, escritora, conferenciante internacional, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta y seguimos en contacto. Claro, Cristi, gracias a vos. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y seguimos con La Vida en Violeta. Esta vez tenemos a una invitada muy especial a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Nelly Borges. Qué gusto tenerte en La Vida en Violeta. Buenos días, compañera. Buen día a las personas, a tus oyentes. Soy Nelly Borges, soy de la Red de Mujeres de la Matanza, acá en el conurbano bonaerense, en este profundo, diríamos en esta matanza profunda que en estos momentos está muy azotada por el coronavirus. ¿Qué hace tu asociación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué actividades desarrolla en La Matanza? Bueno, nuestra organización nace allá a lo lejos en el año 89, de ese momento trabajábamos en la comunidad. Yo trabajaba en una sociedad de fomento, soy agente de salud, trabajaba tomando fiebre, acompañando a mujeres embarazadas, o sea, trabajando todo, arreglando nuestras calles, buscando mejor calidad de vida para las barriadas pobres en las cuales estamos. Compañeras nuestras estaban trabajando en capillas, algunas en comedores, en asentamiento, porque era la época allá en los 80 que se tomaban tierras. Todo eso era que nosotros nos conocíamos de ir a misa, de estar en catequesis, porque todas somos pertenecientes en ese momento a comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación. Entonces de ahí empezamos a trabajar, nos unimos en esta ingrata tarea de los comedores. Y ahí, entre cocinar con leña mojada, porque en una gran ciudad la leña se acaba, que vivimos de la solidaridad haciendo ollas para dar de comer a los vecinos, empezamos a contarnos nuestros problemas, y por casualidad muchas de nosotras teníamos en nuestras casas situaciones de violencia, vivíamos situaciones de violencia, entonces nos empezamos a contar mientras cocinábamos, estábamos así trabajando, dando de comer, empezamos a contar nuestros problemas, y ahí nace la inquietud nuestra de conocernos y empezar a saber que mucho más allá de nuestro trabajo comunitario, de que nuestras parejas eran hombres bien probos, que eran bien vistos en la sociedad, que trabajaban en todos lados junto a nosotras, en lo privado eran opresores y teníamos situaciones de violencia. Ahí nacemos, allá por el año 89. Eso te estoy diciendo que tenemos nuestra institución más casi de 30 años. Qué maravilla, porque claro, hay muchísimas formas de militar para empoderar a las mujeres, digamos, muchísimas formas de militancia feminista y también muchas formas de vivir la religión, ¿no? Con un servicio social, con estas comunidades de base que realmente son súper esenciales en los barrios más vulnerables, ¿no? Entonces, de pronto, este proceso, de encontrarse y descubrir que hay también otros temas que las unen, ¿no? Y por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese tema, Nelly, ¿cómo están organizándose? ¿Qué están haciendo? Nosotros, las mujeres comunes, que tenemos una vida cotidiana, no nos damos cuenta y nos empezamos a decir que la política, no nos interesa la política, no nos interesa determinadas cosas. Y lo que no nos dimos cuenta es que nosotros sí estamos haciendo política en los barrios cuando trabajábamos. El hecho de empezar a trabajar desde la teología de la liberación en las comunidades nos decía que no teníamos que tener miedo a comprometernos, si somos capaces de hacer, porque teníamos calles de tierra, buscar el asfalto, no teníamos agua corriente, tampoco teníamos cloacas, o sea, había cosas que no teníamos como derecho y dignidad. Estábamos muy lejos de pensar que éramos feministas. El feminismo era algo que estaba lejos,
pero después trabajando con nuestros curas, que en ese momento la teología nos decía que Jesús había venido a la tierra, o Dios había mandado a su Hijo a la tierra para liberar a los pobres o a su pueblo de la opresión. Entonces él nos decía, los curas nuestros nos decían, si ustedes empiezan a trabajar en algo que las hace sufrir y las oprime, como es la situación de violencia, entonces toda lucha contra la opresión es una lucha para llegar a un reino más igual. Y cuando allá a lo lejos, después de 10 años, nos dimos cuenta que el feminismo es la lucha contra la opresión de la mujer. Entonces, es casi la base de lo que dice el Evangelio. Estábamos lejos de imaginarnos todas estas cosas, porque de golpe decir que tenemos que luchar contra nuestra opresión, estamos luchando hacia adentro. No fue fácil empezar a trabajar el tema de violencia en un barrio, porque entonces la gente nos decía que nosotros queríamos destruir la familia, que queríamos separar a la madre, al padre de sus hijos, que éramos malas, que éramos todas, que queríamos todos queríamos el aborto, que no nos interesaba cosa, y nada que ver. Nosotros queríamos a los compañeros que habíamos elegido para vivir, pero no elegimos que nos peguen. Nosotros elegimos vivir en pareja, tener hijos cuando nosotros quisiéramos, y no que los embarazos vinieran porque el hombre decía que era obligación, y si nosotros no queríamos tener sexo, nos decían que andábamos con otro, que éramos frígidas, que era una obligación. Y también aprendimos eso, que dentro del matrimonio no hay obligaciones, hay deseos, hay complementarse con la pareja, de que si nos unimos con un varón era para ser felices, y que si ese varón nos oprimía o no nos dejaba estudiar, no nos dejaba ser libre, era algo que estaba mal. Pero eso lo aprendimos desde la lectura popular de la Biblia con mirada de mujer. Y entonces lo que te estoy planteando es que nosotras, la organización nuestra nace en el año 89, desde las comunidades eclesiales de base, y nosotros somos todos militantes porque siempre hemos ido a los seminarios de formación teológica, que tiene casi 35 años, que nace en el 86. Por rara casualidad, después de 5 años, en el 89, nos invitan a los Encuentros Nacional de Mujeres, donde conocemos el tema del género. Entonces nuestra lucha se entrecruza, y lo que te quiero decir con esto, a vos y a las oyentes, a las mujeres, a los varones, a todos los adolescentes o niños que tal vez están en tu comunidad, que uno nunca se da cuenta hacia dónde va y cómo se empodera. Creo que cada una y uno y cada de nos empezamos a buscar lo que es bueno para nuestras vidas, que es bueno para la felicidad. Cuando una mujer se pone a luchar, que sale a la calle porque no tenemos agua potable, cuando salimos a la calle porque mataron a nuestro vecino, o cuando salimos a la calle tal vez por los derechos, como muchas mujeres o el movimiento de mujeres sale, estamos saliendo con lo que sabemos hacer. No hay una sola lucha, hay un montón de luchas para buscar felicidad. Cuando hablo de felicidad estoy hablando de vida digna, de que los niños puedan ir a la escuela, de que podamos salir, aunque sea a tomar un helado, a que tenemos derecho a trabajar, tanto varones y mujeres, y nos paguen por nuestro trabajo, que no es la obligación de la madre estar siempre dentro de la casa y cuidar, cocinar, que ese trabajo no sea bien visto. O sea, estamos hablando de todas esas cosas que quieras que no somos madre 24 horas. Porque nos dice, desde el mensaje de la iglesia y la escuela, que son esas instituciones, dice que nacemos madre. Y no nacemos madre, nacemos mujeres. Las mujeres decidimos qué hacer, si queremos estudiar mientras vivimos con nuestros padres, porque nuestros padres nos dicen, lo primero que nos dicen a los hijos, varones y mujeres, nos dicen, tiene que estudiar. La obligación de ustedes es estudiar, y los padres trabajamos para darles lo mejor. Claro. En ese momento, somos todos hijos, hay unos padres que nos dicen que tenemos igualdad de derechos, que debemos estudiar, que debemos buscar mejores
proyecto, después nos dice nuestra madre y nuestros padres. A los varones les dice, ustedes son dueños, pueden andar por la calle, porque ustedes son ganadores. Pero nuestras madres nos dicen, vos sos mujer, no podés andar en la calle, te tenés que estar... Entonces empieza en nuestra juventud a decirnos qué cosas son para varones y qué cosas son para mujeres. Eso es el tema de género, cuando alguien te dice qué tenés que hacer. Y claro, es mentira, porque si vos me trajiste al mundo es para que sea feliz. Absolutamente. Entonces yo también puedo trabajar, yo también puedo salir a la calle, puedo enamorarme, puedo tener hijos, todos tenemos los mismos derechos. Eso es cuando uno lucha por la temática de género y buscar igualdades. Te lo digo porque a veces nosotras, mujeres comunes, que estamos en nuestras casas, nos confunde diciendo, nosotros no estamos para eso. En nuestra casa, en el mundo privado, somos la base de la sociedad. Somos los que le damos la riqueza a un país. De acuerdo, Nelly. Vamos a un tema musical y volvemos con esta entrevista tan apasionante. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y volvemos con La Vida en Violeta entrevistando a Nelly Borges de la Red de Mujeres de La Matanza. Nelly, lo primero es darse cuenta exactamente, todo lo que has dicho es un abrir de ojos, paulatino a veces por los golpes de la vida, y a veces cuando se tiene suerte uno pertenece a una comunidad como la tuya, en donde hay otras miradas, unas miradas más respetuosas, unas miradas, como bien dices, que va a la felicidad y a la plenitud de todas las personas, ¿no? Con mismos derechos para hombres y mujeres. Contame, por favor, en estos tiempos de pandemia, que, bueno, se han disparado las cifras, los llamados, las denuncias, los pedidos de ayuda, porque, bueno, se ha disparado la violencia doméstica, ¿no? ¿Qué en el trabajo de ustedes, qué ha cambiado? ¿Qué notás que ha cambiado? Y sobre todo, ¿qué soluciones hay para esto? A ver, Vero, nosotros lo que te puedo decir para poder contestarte esa pregunta es que nosotros cuando empezamos no sabíamos que teníamos situaciones de violencia. Nunca nos dimos cuenta que yo era una persona que sufría situaciones de violencia. Y muchas de las compañeras que estábamos en los comedores o en la sociedad de fomento teníamos situación de violencia. Empezamos a contarnos cosas y nos empezamos a dar cuenta. Cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a perder la vergüenza y contarle a nuestra compañera, mirá, ese que es bueno, vos sabés que cuando llegue el domingo me pega, o toma algo, o me maltrata, o me dice que la plata no alcanza. Empezamos a ver todas las cosas, esas violencias simbólicas, sutiles, que me dice, qué tonta que sos, no te das cuenta. O sea, nos empezamos a dar cuenta cuánta violencia sufrimos. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta que éramos víctimas de violencia. El tema es qué hacemos, que si éramos bien conocidos en el barrio, éramos ministros de la Eucaristía, yo trabajaba en sociedad de fomento, éramos muy conocidos en el barrio, ¿cómo decir que tenemos situaciones de violencia que nos pegaba en nuestras casas? Claro. Ahí nos empezamos a juntar para hablar de violencia. Nos tuvimos que formar, pero no sabíamos nada. Empezamos a ver, a darnos cuenta de que de violencia había que estudiar y pedir ayuda. Y nos fuimos formando. Nosotros íbamos a estudiar como operadores en violencia y volvíamos a nuestras casas y trabajamos con la gente del barrio que sufría violencia. Así que nosotros que sufríamos violencia íbamos a aprender a leer los papeles que nos daban y después veníamos y trabajábamos con nosotras mismas y con las compañeras que sufrían situaciones de violencia. Eso es un largo camino a darnos cuenta y a salir de la situación de violencia. Nosotros llegamos a ser lo que somos ahora es porque fuimos cambiando nuestra propia vida. O sea, decirle a las mujeres de tu comunidad que se cambia la realidad cuando uno se hace cargo de los problemas que tenemos. Y a veces es antipático, no somos bien vistas, pero la idea era empezar a trabajar.
Entonces nosotros ahora estamos trabajando, trabajamos con mujeres que sufren situación de violencia, con niños y adolescentes que sufren situación de violencia, trabajamos con el abuso sexual. Lo que te quiero decir es que a lo largo de años jamás soñamos que íbamos a tener una organización como la que tenemos, con el alcance territorial que tenemos. Pero no nos podemos olvidar que todas nosotras somos personas comunes del común, del barrio, y que logramos armar una institución. Ahora en lo grande sí pudimos contratar, vienen profesionales, porque profesionales feministas que están comprometidas con la lucha, ¿me entendés? Que son psicólogas, trabajadores sociales, algunas son abogadas, médicas, pero son compañeras que son feministas, pero que están comprometidas para luchar en los barrios. A ver, nosotros siempre decimos, para que las compañeras que están ahí en sus casas, o los varones, o los adolescentes, o las niñas jóvenes, que a veces acá por los barrios hay mucho embarazo adolescente, empezamos a discutir que no existe la prueba del amor, que el varón nos decía, si me querés te tenés que acostar. Entonces empezar a cambiar esos mitos, esos prejuicios. Eso que siempre dijimos que hay, tal vez se escuche mucho el sistema patriarcal, el machismo. Y decía que había un mundo de lo privado, de la casa, que nadie se podía meter en lo que pasaba en la familia y en las casas, y que lo público era de afuera. Esta cuarentena, este COVID, vino a reforzar el encierro nuestro. ¿Se ha exacerbado la violencia del varón en la pandemia? No. Lo que sí se ve en la pandemia, esta pandemia mostró las desigualdades de un sistema, las desigualdades de una pobreza, las desigualdades, y por suerte, mirá lo que te digo, por suerte, mostró la carencia de un problema estructural de la justicia. Entonces, la violencia, o las mujeres en este momento sí estamos encerradas, porque hay otra violencia que le permite al varón desligarse de su responsabilidad. La primera irresponsabilidad es cuando las madres son separadas y no le pasa la cuota alimentaria. Total, como no puede salir, como no puede trabajar, entonces no puede pasar de la cuota alimentaria. En los padres separados el problema se da con que, bueno, no podía buscarlo, no puedo estar, entonces los niños quedan encerrados porque el padre no podía buscarlo. Entonces estoy hablando en un contexto de pandemia, de que tenemos acá en el conurbano bonaerense la prohibición de salir. Nosotros seguimos como el primer día, ustedes ya ahí en Jujuy están en otro contexto, nosotros acá seguimos como empezamos. Y al contrario, el virus está en nuestras barriadas pobres ahora, así que estamos peor que el primer día. En ese contexto lo que te puedo decir que sí, que las mujeres quedamos encerradas en nuestras casas, viviendo con el agresor, que no podemos salir a hacer denuncia, que las denuncias no se pueden hacer porque no podemos tomarnos un micro porque tenés que tener el permiso, no hay remises, las comisarías no hay patrulleros, todo eso como es. Las niñas que son abusadas viven con el abusador. Entonces, a veces si a vos te golpean, te golpearon mal, te pongo un ejemplo, una compañera el otro día el marido le pegó y le quebró el brazo, y no quería ir a un centro de salud porque tenía miedo a contagiarse. Claro. Esas son las situaciones en este momento que se conglomeran para complicarnos mucho más. La violencia, sí. Hay muchas medidas que están, todo hay un sistema que ayuda a la enfermedad, pero no vieron las situaciones de violencia que nosotros las mujeres quedamos encerradas en nuestras casas por el miedo a contagiarnos. Ahora yo me pregunto, y le cuento a las compañeras de tu audiencia, que las mujeres ahora tenemos dos miedos. Si salimos a la calle nos mata el COVID-19. Y si nos quedamos en nuestras casas, nos matan nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros padres, o nuestro novio, nuestro ex. Esas son las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué soluciones, qué apoyos brinda las personas las mujeres de tu asociación, que es La Matanza, por cierto? La Matanza tiene 2 millones de personas. ¿Qué están haciendo entonces? ¿Qué están pudiendo hacer las compañeras de tu asociación? Mira, nosotros lo que
lo que pudimos hacer allá en marzo cuando se paralizó, y no es todo desesperanza, ¿viste? Nosotros, todas las mujeres que venían a los grupos, hacían la denuncia, venían a los grupos, esto se paralizó. Ahora todos tuvimos que aprender, hasta las mujeres, hasta los adolescentes, hasta los niños, porque estamos trabajando por este medio que es el Zoom. O sea, nos estamos viendo por el celular, por el WhatsApp. O sea, el tema es que la mujer se puede comunicar, se comunica nosotros tenemos grupos, entrevistas por Zoom, o sea, por computadora, por llamadas telefónicas. El trabajo con las psicólogas también hacemos personalizado. O sea, lo que antes nos llevaba 40 minutos y ahora nos puede llevar las veces que la mujer puede llamarnos por celular y hablar con ella. Estamos haciendo un seguimiento, estamos logrando articular. Ahora, gracias a Dios, hay un nuevo gobierno. Los colores del gobierno han cambiado, entonces también muchas compañeras feministas están en cargos políticos, en direcciones de la mujer, direcciones de violencia, y hace que podemos articular. Nosotros el año pasado acá en Matanza tuvimos 5 feminicidios. En lo que va de ahora no tenemos ninguno. Pero claro, aumentaron las denuncias por abuso, aumentaron muchas denuncias, pero estamos haciendo lo que se puede dentro del contexto que se puede. Exacto. Para no buscar desesperanza, en los barrios podemos hacer mucho, en los comedores los compañeros y las compañeras que están. Nosotros en lo que hicimos ahora nos pusimos a hacer barbijos, repartimos gratis. Hay muchas organizaciones que hicieron panfletos caseros, ¿viste? Con fotocopias en su computadora. Y los comedores cuando van, cuando entregan la comida, entregan un papelito que digo, estás teniendo ayuda, contactarnos. O sea, hay una comunidad más abierta, más alerta en el tema de la violencia. Estamos logrando, no digo contenerla, pero vamos a salir como es posible que esta persona que está hablando también salió de las situaciones de violencia y se formó y está trabajando. Lo más importante es que nos demos cuenta que nos merecemos vivir mejores. Varones, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores. Exactamente. Nelly Borges, de la Red de Mujeres de La Matanza, mil gracias por haber estado con La Vida en Violeta. Este es tu programa, te vamos a estar molestando más veces, porque creo que hay que aprender, que podemos aprender unas de otras, que podemos aprender que hay otras formas de militar y bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Empezar a manejar tecnología y vamos a estar en permanente contacto. Mil gracias por haber estado con nosotras. No, nada, Verónica, lo único que podría decir, si me permitís, claro que es poder decir que todos aquellos que somos cristianos, no importa la religión que profeses, que vos sabés que tenemos que empezar a ver, a veces los discursos de la religión son opresoras, pero el discurso del Dios de la vida no es opresor. El Dios de la vida nos manda que nos hagamos cargo de nuestra vida, que nos hagamos cargo de buscar lo que es mejor para nosotros. Y entre las mujeres, todas las mujeres no somos iguales, somos múltiples, somos diversas, y hay un montón de luchas. Y no solamente hay que salir a la calle, no solamente hay que quedarse en la casa a cocinar, no solamente hay que ir a la iglesia a prender velas. Las luchas son diferentes, como diferentes son las necesidades que tengamos. Lo más importante es pensar que el Dios de la vida nos trajo acá para ser felices. Y el feminismo bien entendido nos dice que hay que luchar contra la opresión. Así que lo único que les digo, que en tiempo de incertezas, en tiempo de cambios de una sociedad, debemos empezar a querernos y amarnos entre las mujeres, porque somos las dadoras de vida. Sin nosotros no hay otra humanidad posible. Cariños. Absolutamente. Un gran abrazo y vamos a un nuevo tema musical. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hola Verónica, un saludo para vos y para la audiencia.
En el programa de hoy voy a hablar sobre un tema que suelo ver de manera recurrente en el ejercicio de la profesión, cuando el motivo de consulta es el tema divorcios, fijación de cuotas alimentarias o cuando se produce el cese de una unión convivencial, y que es el tema de la violencia económica. Si bien es cierto que no es la primera vez que lo abordo en tu programa, creo que todavía queda mucho trabajo por delante de divulgación e información sobre algunos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres que no se visibilizan desde un primer momento como actos violentos, sino que requieren de un disparador que nos permita darnos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia. Por eso lo traigo nuevamente a tu programa. Y el objetivo es brindar información que les sirva a las mujeres para reconocer rápidamente que estamos ante un violento y manipulador, y de esa forma poder buscar la ayuda necesaria para salir lo más rápido posible de esa relación. Si bien todos los tipos de violencia ponen a la mujer en una situación de subordinación respecto del hombre, en el caso de la violencia económica y patrimonial, esta cercena aún más los procesos de autonomía. Y en el contexto de las relaciones de pareja resulta ser un motivo significativo para la continuidad del dominio y el control sobre sus vidas. Es decir, para que la mujer se vea obligada a tolerar otros tipos de violencia que vienen de la mano de la violencia económica, como ser la violencia física, psicológica, sexual. El marco normativo está dado por las recomendaciones de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, las 100 reglas de Brasilia y la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Las recomendaciones de la CEDAW, específicamente la recomendación número 19, afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mismas para gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con los varones. Entre las observaciones, refiere que la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. Por su parte, la Convención de Belém do Pará incorpora la afectación de los derechos económicos como parte del concepto de violencia. En efecto, en su artículo 5, establece que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. La Ley 26.485, en su artículo 5, cuando habla de los distintos tipos de violencia, en el inciso 4 establece que la violencia económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de a. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Por ejemplo, cuando la pareja se apropia del inmueble de la mujer o la despoja del inmueble que está alquilando. B. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Por ejemplo, la rotura de los muebles de la casa, del medio de movilidad de la mujer, la rotura de los instrumentos de trabajo de la mujer, sacar en forma fraudulenta bienes gananciales, retener los documentos, las tarjetas de crédito, de débito, las claves de acceso a las cuentas bancarias. C. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Por ejemplo, no cumplir adecuadamente con la obligación de alimentos a favor de la pareja o de hijas e hijos. O bien entorpecer el cumplimiento de ese paso de cuota alimentaria. De la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. En el caso del ámbito doméstico, se dan numerosísimos ejemplos de violencia económica que a veces
en primera instancia no los percibimos como un acto violento. Y es importante desde el primer episodio que se da, reputarlos como actos de violencia. Ejemplos de esas situaciones son la retención de la tarjeta de débito o crédito, el control excesivo del resumen de tarjetas, impedir que la mujer tome decisiones en las compras que se hacen en el hogar o por considerar que el que paga es el hombre y eso lo posiciona en un lugar superior. Otros casos de ejemplos claros de violencia económica son prohibir que la pareja trabaje, controlar los gastos, no permitir a la pareja tener cuentas bancarias o el acceso a ellas, excluir a la pareja sobre decisiones del gasto familiar o el patrimonio, hacer que la pareja trabaje en el negocio familiar sin una remuneración económica, esconder cuentas bancarias, no dar información sobre el nivel de ingresos o propiedades a la pareja. Este tipo de violencia puede darse en dos situaciones del violento, es decir, el violento puede ubicarse en dos situaciones diferentes y aún así existir violencia económica. La primera está dada cuando el hombre es el proveedor, es decir, es el caso del hombre que trabaja fuera de la casa y se encarga de pagar todas las cuentas. Al sentir este poder se comporta de manera dominante y agresiva, amenazando a su pareja con quitarle todo, el famoso te voy a dejar en la calle, saboteándole sus oportunidades de ganar su propio dinero. Y la segunda situación es cuando el violento no trabaja y la mujer sí. La mujer debe ejercer el papel de proveedora, pero también cumplir con las labores del hogar y la crianza de los hijos. En este caso, el hombre sabe cómo manipularla y cómo manejarla a esa mujer y obtener dinero y una vida libre de obligaciones valiéndose de amenazas y malos tratos. Aunque ella sea la proveedora, en este caso, él se autoproclama como el administrador del hogar y es quien toma las decisiones sobre el patrimonio, dejándola sin acceso a su propio dinero. Uno de los primeros pasos para salir de este tipo de violencia, que como dije antes es un tipo de violencia que trae luego aparejadas otras violencias, es poder reconocerla. Es decir, reconocer aquellas situaciones que parecen inofensivas o que aparecen solapadas bajo la apariencia de buenas intenciones, pero que en realidad se tratan de acciones violentas, de violencia económica. Pero este trabajo de reconocimiento de situaciones de violencia económica por parte de la víctima tiene indefectiblemente que ser acompañado por una justicia con una perspectiva de género que brinde una respuesta adecuada a la mujer víctima de este tipo de violencia y que en consecuencia no se vea doblemente violentada cuando acude a solicitar ayuda en ese ámbito. Bueno, Verónica, espero que esta información sirva a las mujeres en la construcción cotidiana de la defensa de sus derechos. Un saludo para vos y para tu audiencia. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Mil gracias, Laura. Realmente esta información es muy útil para todas las mujeres, para poder detectar si somos víctimas de violencia económica y poder empoderarnos en este sentido. Y esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Gabriel Campos, y las esperamos. Y por qué no, los esperamos el próximo martes en una nueva emisión de La Vida en Violeta. Cuidémonos, quedémonos en casa, respetemos todas las indicaciones que nos están protegiendo. Un gran abrazo a todas. Esto fue La Vida en Violeta. Una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina.